Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, en compañía de dos invitados muy especiales, Jessica de Alba, catedrática de la Universidad de Anáhuac, y Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a abordar un tema que es tan importante y tan lejano para nosotros: el problema de los Estados Unidos y lo que pasa ahora cotidianamente. Escuchamos de los Estados Unidos que hay una enorme división partidista, una enorme división política. Escuchamos que su política no está funcionando bien, que todos los temas están vinculados con política. Esto es, recientemente vuelven a revivir el debate del Tratado de Libre Comercio, reviven ahora pues toda una serie de cosas. Jessica, si tuvieras que definir de alguna manera la situación actual de los Estados Unidos, ¿cómo lo harías? Sinceramente yo no le veo nada de diferente a los últimos 20 años. Es decir, a veces aquí nos asustamos mucho porque pensamos que los demócratas están peleados con los republicanos y que no hay acuerdos. Pero hay que recordar que durante toda su historia se han presentado periodos de esta misma naturaleza en donde, bueno, no hay espacio para los consensos. Lo que preocupa un poco es cómo se comportan, por ejemplo, las instituciones, cómo se comporta el Poder Ejecutivo en las cuestiones que ha habido acerca de la brutalidad policíaca. Es decir, se ve por un lado y se acusa a la policía por cumplir su deber. No estoy diciendo que no haya habido brutalidad policíaca, eso no me corresponde a mí, le corresponde al Poder judicial decirlo en su momento. Pero no se está respaldando a las instituciones. Por ejemplo, no se está diciendo la verdad completa de, bueno, estas personas agredieron a policías. Es decir, está politizándose, pero de una manera muy negativa para las instituciones, y eso es lo que yo vería peligroso, ¿no? Pero de ahí en fuera a mí me parece que es un país que se ha comportado como lo ha venido haciendo durante los últimos decenios. Raúl. Bueno, mira, hablando de la política estadounidense, la política interna, continuando con lo que dice Jessica, Estados Unidos tiene un país muy estable, muy predecible. Es un balance de poder entre dos partidos. Cada uno de los partidos tiene segmentos a los extremos. En el caso del Partido Republicano está el Tea Party, y en el caso de los demócratas está, por ejemplo, Obama sería de los segmentos más liberales, que para algunos gringos de demócratas o conservadores, republicanos o conservadores, sería casi socialista. Y entonces aquí hay muchos debates entre cómo se maneja el tema de las libertades. Están los libertarios y por el otro lado están las libertades, el tema de las drogas, está el tema de las minorías, los migrantes, y ha emergido otra vez el asunto de la política exterior. Obama tiene muy poco margen de maniobra para decidir cosas. O sea, es un presidente mucho menos poderoso que un presidente de Francia, que un presidente de México, cuando no está en crisis, de un presidente de Brasil cuando no está en crisis, o de un primer ministro o jefe de gobierno español cuando no está en crisis. Pero tiene muy poco margen de maniobra porque todo lo tiene que negociar en serio con el Congreso. No son negociaciones así de que haga un pacto por México, los meto a todos a la bolsa y les doy paquetes de dinero para que lo repartan y se hagan millonarios. No es eso. Son negociaciones de posiciones, de negociaciones de grupos de interés. Y sí, la política es como dentro de hace 20 años, y si Hillary se despunta como la candidata demócrata, que parece ser que no tiene candidatos competidores, pues regresaremos a los años 90, a los planteamientos de los años 90 en muchos sentidos, ¿no? Incluso el movimiento de Obama para buscar América Latina, reencontrarse con América Latina con el tema cubano, pues podría ser un regreso a la agenda demócrata de los años 90. Que entre paréntesis fue en su momento y ahora es vista de hecho como una agenda ganadora, por cierto. Como se llama, para bien o para mal, puede gustar o no, pero los 90 son recordados ahora como buenos años para los Estados Unidos. Sí, estamos de acuerdo, pero por ejemplo, es que Obama le ha salido todo mal, pero no es porque sea poco inteligente, es porque cree que no necesita consejo de nadie y porque se ha enfrentado de manera frontal con los republicanos, y de esa manera no puede uno hacer política. Pero los republicanos también se han enfrentado. Es decir, vamos, esto fue para bailar, se toma, bailar es para dos. Sí, pero y los republicanos, sí, pero él es el cabildero en jefe, pero los republicanos como bloque
que se comportan como un bloque así, Partido Comunista con todo y consejeros políticos y comisarios, se dedicaron también a bloquear a Obama en todos los temas que a ellos ideológicamente no les interesaron. Sí, pero es verdaderamente poco conciliador. Obama llegó en el segundo mandato completamente enfrentado y sin ver, ni siquiera sin abrir una ventana para un espacio de negociación. Bueno, hasta ahora los mismos de su partido le bloquearon las negociaciones. Y curiosamente fueron los republicanos los que votaron por él. Entonces, yo creo que ha hecho un mal papel como ejecutivo. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con Jessica en esta valoración de Obama, porque él cuando recibe en su primer periodo presidencial, recibió la economía en ruinas. La crisis de 2008 arruinó la economía de Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, el desplome de la bolsa de valores, etcétera. Y en este momento Obama tiene a la economía del país creciendo a niveles muy superiores a los europeos, abajo de China, pero todo el mundo está abajo de China. Y si se mantienen las cifras de crecimiento económico, empleo, él le puede entregar la estafeta a Hillary, porque al final de cuentas en las elecciones estadounidenses el bolsillo cuenta muchísimo. Es un elector muy racional, muy poco manipulable por la televisión y por los spots, como en otros países, como el nuestro, ¿no? Que es un elector poco consciente y no ve bien por quién está votando. Si su bolsillo está bien, es un elemento fundamental para ganar o perder un proceso electoral, y en este momento Obama las tiene todas consigo. Bueno, es que ahí Jessica tiene un punto, es en este momento, ¿no? Sí. Es decir, y es posible que la economía medio vaya cojeando, pero siga adelante, que era algo más que era lo de antes, pero al mismo tiempo sigue enfrentando con una postura muy dura a grupos que traen también una postura muy dura. Es decir, en el Congreso de los Estados Unidos desapareció literalmente el grupo que permitía de alguna forma hacer negociaciones. Sí. Es decir, no hay negociaciones ya, esto no es solo culpa de Obama, esto es culpa de los republicanos, es culpa de George W. Bush en alguna medida, y no olvidemos que a Clinton lo acusaban de no tener consistencia ideológica porque buscaba triangular, ¿no? Lo que criticaban republicanos y demócratas. Ahora, Bueno, también ve las declaraciones de Harry Reid, o sea, también uno que confronta a quien sea. Pero mira, tiene razón Raúl en el sentido de que la economía va avanzando, pero no hay que dejar de lado que la economía norteamericana principalmente es iniciativa privada. Lo que ha hecho mucho Obama es aumentar el sector de gobierno, y eso sí da empleos, pero no da dinero, y a la larga es muy dañino para la economía de un país, ¿no? El que tengas una burocracia que vaya creciendo cada vez más. Entonces, no hay que olvidar que la economía la mantiene la iniciativa privada, y eso es las gestiones que se hacen para dar facilidad a que, como lo ha hecho todo el tiempo Estados Unidos, esta economía siga funcionando y que haga funcionar al resto del mundo, porque también a todos nos llevó entre... Bueno, sí, pero al mismo tiempo, perdón, y esto es un punto, es decir, no solo con Obama, sino también con los previos, ha habido un proceso de elitización económica en los Estados Unidos. Considerable, es decir, el sector más pequeño, el sector más alto de la economía o de la sociedad recibe mucho más que lo que era la clase media o lo que son las clases bajas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira, las clases bajas Obama se las ha embolsado, ¿eh? El Medicare es un éxito. El programa médico de subsidios para la salud de los segmentos más pobres de los Estados Unidos, que se estiman en 25% de la población más pobre que no tiene seguro médico privado, la cobertura que está logrando es todo un éxito, y eso le da millones de votos a Obama. O sea, es una de las cosas más importantes, y esto le abre las puertas hacia los hispanos, otras minorías afros, asiáticas, etcétera, minorías migrantes, minorías de trabajadores. Y entonces esto es una cosa muy importante para el próximo año. Le puede entregar la estafeta a Hillary con la economía creciendo, con el sector privado, un sector estatal que dinamiza, por ejemplo, la industria de la salud. También los programas educativos tienen una inyección de dinero tremenda en Estados Unidos, que es el viejo programa de Bill Clinton de los años 90, todo el tema educativo. Entonces esto beneficia mucho a la clase media, a la clase baja, y luego el tema de las inmobiliarias, los créditos para la vivienda. La tasa de interés en Estados Unidos en este momento está en sus niveles más bajos en los últimos 50 años. Esto hace que la gente pueda adquirir casas sin endeudarse exageradamente, y los bancos están abriendo
negando el crédito prácticamente a todo mundo. Entonces, eso psicológicamente para la población americana de clase media, que es el 70% de los americanos, pues se sienten como beneficiados de Obama, ¿no? Claro, no olvidemos el último State of the Union, todas las medidas que anunció de, bueno, ahora vamos a poner guarderías gratis para todos, y ahora vamos, o sea, pero son políticas muy populistas, o sea, es que tampoco hay economía que aguante, aunque sea la primera economía del mundo, ¿no? Pero sí, pero en Estados Unidos se hace sin déficit gubernamental, o sea, el cobro de impuestos es real. Y entonces el balance del gobierno, del dinero del Estado, del gobierno, está en ceros, no está pidiendo prestado ni generando inflación. Entonces él puede hacer eso. Es un mago de la economía. Sus asesores económicos yo creo que son muy buenos. Lo que pudiera llamarse el despertar o la concreción de nuevas coaliciones políticas en los Estados Unidos, que eso también es cíclico y es tremendamente importante. Eso es la coalición Obama, lo que Obama está tratando de crear, que es una coalición sobre todo en base a minorías étnicas, latinos, afroamericanos, asiáticos, curiosamente en base también a mujeres, sobre todo mujeres universitarias o de educación universitaria, a gays, y liberales, valga la forma de decirlo, frente a la coalición republicana que parece centrarse en sus viejas fortalezas, esto es la clase media blanca, sobre todo ya de una cierta edad, en el sur de los Estados Unidos, así el sur muy tradicional, el sur profundo de Estados Unidos, que a los republicanos les ha permitido mantener un control importante sobre el Congreso y de hecho conquistar el Congreso, pero que se teme va a ser insuficiente no solo para retener el Congreso, sino para conquistar la Casa Blanca. Ese es tal vez ese es el verdadero subtexto de todo lo que está pasando en Estados Unidos. No hay que olvidar que la política en Estados Unidos es como un círculo, ¿no? Tienes en los extremos a los de extrema derecha, a los de extrema izquierda, tienes hasta los libertarios de los que hablábamos hace un rato, que a veces son tan libertarios en la derecha que se van hacia la izquierda, y luego las posiciones intermedias, ¿no? El hacer coaliciones con minorías siempre va a ser benéfico hasta cierto punto para dichas minorías, pero nunca vas a lograr tener una coalición con intereses tan disímbolos como tendrían, por ejemplo, la comunidad lésbico, gay, transgénico, que tienen unas siglas muy grandes, la comunidad afroamericana, la comunidad de los hispanos. Es decir, es un mosaico tan disímbolo y tan diverso, pues, que a veces estarán de acuerdo en ciertos temas, pero a veces estarán en desacuerdo completamente entre ellos, ¿no? Que creo que a Clinton le decían que era el primer presidente negro y a Obama es el primer presidente gay, o sea, por cómo han abierto estas políticas, ¿no?, hacia esos sectores, pero yo sinceramente no pienso que eso se pueda mantener. Ahora, tú dijiste el tema de las mujeres, Pepe. Mira, una amiga en Washington me decía que su mamá, hace un mes me estaba platicando, que su mamá siempre había sido republicana a morir, pero ya es una señora adulta que tiene más de 85 años y que tiene un ánimo tremendo porque dice que quiere ver a Hillary ganar las elecciones el próximo año, porque es la primera mujer que se va a postular a la presidencia, una republicana ultraconservadora, pero pues por el hecho de ser Hillary mujer, la señora tiene energías para vivir y no morirse hasta ver a Hillary tomar el poder. Entonces, sí hay un jale de ideas nuevas que nunca habían estado presentes en la política estadounidense, que pueden hacer la continuidad del Partido Demócrata. Se puede romper incluso el péndulo de 8 años y 8 años, que es un péndulo casi que se ha dado en la historia en los últimos 200 años, con intervalos hasta de 12 años, a favor de los demócratas, por la forma en cómo Obama deja la economía, cómo Obama deja nucleados con el Partido Demócrata a todos estos sectores, los lésbicos, gays, las minorías, los hispanos, las leyes de migración, la política de salud, todo esto, la política de educación. Y los republicanos, por el contrario, están totalmente atomizados. O sea, no tienen un líder. Los republicanos están muy divididos, sin líderes.
están buscando jóvenes. Marco Rubio es una persona muy joven, es muy liberal en algunas cosas, viene de la comunidad hispana, pero es del Tea Party al mismo tiempo. Y aquí nos enfrentamos también contra gentes que están, por ejemplo, los superlibertarios republicanos están en contra de la intervención del Estado, en todo, ¿no? Para que no les controlen las armas, pero también los ultralibertarios republicanos son los que están postulando también la libertad para fumar marihuana, porque no están a favor de las regulaciones del control del Estado en ese tipo de cosas. Entonces, el Estado no debe de meterse en nada, pero están en contra de las políticas de salud, porque tampoco deben darle a la gente salud. La gente tiene que trabajar y pagar sus doctores o su seguro médico, ¿no? Entonces son muchas ideas que están flotando en la mesa, y allá, a diferencia, por ejemplo, de nuestro país, pues solo son 2 partidos con sus diferentes ramales y externos, pero son 2 y no va a haber más. Aquí, ahí no van a aparecer partiditos y spots a lo loco de estos. Y hacen campaña formal muy poco tiempo. La campaña real Hillary la está haciendo desde ahora, pero la de veras es de muy poco tiempo la campaña, ¿no? Sí, son 3 o 4 meses por ahí. Mira, aquí me gustaría tocar 2 temas. Uno, el Obamacare, nada más mencionar que es cierto que cubre a mucha población que antes estaba descubierta, pero también es que es inaudito que el IRS te tenga fiscalizado por los médicos que utilizas, y que si no, entonces pues, no te lo pagan, ¿no? O sea, ¿cómo está? Nadie lo entiende. Cuando se votó a favor es porque nadie lo leyó, y ni siquiera ellos lo entienden bien, ¿no? O sea, ¿quién nos lo propusieron? Los demócratas y compañía. Y en lo que concierne al Partido Republicano, efectivamente, tienen un problemón encima, porque tienen a los más recalcitrantes de derecha, y no se ve que puedan lograr una cohesión que los haga fuertes y que los ponga en posturas, o sea, porque uno no puede jugar la carta de la extrema derecha y por otro lado también jugar a decirle a los migrantes o a la comunidad hispana que, bueno, sí, voten por nosotros y nosotros vamos a proteger sus intereses. Entonces tienen un problemón encima, ¿no? Es un broncón, pero y en alguna medida es un broncón para los Estados Unidos como tal, ¿no? Por lo menos hasta que logren de alguna manera hacer coincidir los intereses de los grupos sociales en pugna. Pero ¿cómo se llama? Tienes todos sectores completos del país que son básicamente blancos y que no ven otra cosa, y tienes las costas donde son mucho más liberales y consideran los republicanos algo así como, pues simplemente como antes venidos de otro planeta o de otro siglo, ¿no? Bueno, es que todo debe tener un justo medio, ¿no? O sea, tienes una amplia gama de población, desde nacionalidades, colores, sabores y todo. Entonces tienes que trabajar para todos. Pero la mayoría de las grandes ciudades las gobiernan los demócratas. O sea, tú vas a Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Las grandes ciudades son mayormente, se puede decir, mundanas, ¿no? Comparativamente con lo que los republicanos proponen en alguna medida, ¿no? Bueno, y son atractores también de inmigrantes. Ahora, un punto interesante, y aquí voy a tener que hacerlo muy rápido, pero creo que es importante. Hay un gran debate sobre la política exterior de Obama. Es decir, unos dicen que hay, otros que no hay. Y unos dicen que debido a eso los Estados Unidos tienen es decir, el mundo es un desastre mayor porque los Estados Unidos no intervienen más, pero al mismo tiempo, si recuerdo bien, Obama fue electo porque ofreció, ¿sabes qué?, no más intervención afuera del país. Es decir, ya no más nation building, construcción de países, ya no más intervenciones. Luego tuvo que desdecirse de alguna forma, pero la realidad es que esas 2 fuerzas de la política tradicional, de la política exterior de Estados Unidos, esto es la intervencionista y la no intervencionista, ahora están más evidentes que nunca y nadie sabe exactamente quién está ganando. Hijo, bueno, mira, es que desafortunadamente Estados Unidos es la potencia mundial, o sea, China está como que quiere competir, pero ni siquiera llega por ejemplo, al poderío militar, ni siquiera le llega a los talones a Estados Unidos, ¿no? O sea, es de largo alcance. Entonces, cuando tú eres una potencia mundial, tienes una responsabilidad internacional, y es esa responsabilidad internacional que Obama no ha querido tomar. Entonces, hay países que dicen, bueno, ¿dónde está Estados Unidos? Porque aquí no hay quien me respalde, ¿no? Contra este juego de poder regional con China. Algunos países como Indonesia están diciendo, bueno, o sea, aquí yo tengo al chino aquí encima de mí y Estados Unidos me está dejando solo, ¿no?
Su pivote hacia Asia, bueno, sí, pero no está muy claro y no está muy comprometido. Entonces, yo considero que está dejando muchas responsabilidades que le tocan. Y esto no quiere decir ser intervencionista y meterte a conflictos armados y boots on the ground, pero oye, también el Estado Islámico fue una cuestión que no resolvieron en Siria hace 4 años y en Irak, y que ahora tenemos ahí. O sea, Irak fue un conflicto muy mal manejado después de la intervención militar. No se dejó ahí a una persona capaz. Mira, yo, desde mi opinión, es después de la intervención militar, por no haber dejado ahí a una persona, a un militar encargado de la transición política. Porque a Estados Unidos se le critica de intervencionista y de muchas cosas y después de no reconstruir, pero no olvidemos quién reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sin Estados Unidos, Europa no sería lo que es ahora. Mira, la política exterior de Estados Unidos está en un dilema tremendo. Los antiintervencionistas no saben cómo explicar la salida de tropas de Irak provocó el auge del Estado Islámico. Entonces, si tú te sales, aparece un monstruo como el Estado Islámico que tiene una capacidad de destruir la geopolítica de donde opera, que es todo África y el Medio Oriente y el sur de Europa, de una forma increíble. Y si tú te metes para controlar eso, pues es un gastadero de dinero tremendo, el mundo se te echa encima por intervencionista, etcétera. Ahora bien, sale Estados Unidos, crece el Estado Islámico, Europa tiene que actuar, pero Europa no tiene el poder de Estados Unidos para poder resolver algunos problemas. No podría ser una intervención en Jordania o en Siria o en el norte de Irak como la que Estados Unidos hizo en el 2003. Europa no tiene esas capacidades, la población no lo permitiría, bueno, y ahora menos, Europa no tiene dinero para hacer eso. Estados Unidos sí tiene el dinero. Entonces, son contradicciones tremendas. Hay quien dice que la salida de Irak y el gran fracaso de la política estadounidense en Medio Oriente es lo que lleva a Obama a buscar a América Latina como aliado otra vez y da el tema cubano, que es la forma de acercarse a América Latina y que todos aplaudan. Entonces, pero ¿de qué le sirve América Latina a Estados Unidos cuando América Latina en realidad no es tan antinorteamericana? Hay dirigentes que verbalmente son antinorteamericanos, pero los dirigentes antinorteamericanos en este momento sus países están arruinados. Y en esa tesitura nos despedimos por esta vez. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Muchas gracias, Raúl.